Bueno, ¿estamos? Ahí les compartí en el chat el nombre del libro de Jan Kott, es un escritor polaco, eh, sobre Shakespeare, se llama Apuntes sobre Shakespeare. Yo les voy a compartir después un capítulo, que es lo único que tengo digitalizado, pero a lo mejor consiguen el libro y bueno, es muy interesante todo el libro de Kott. A ver, ¿estamos? ¿Sí? ¿O van llegando? Bueno, voy a decir lo siguiente así como muy en general para después, a partir de algunas preguntas sobre la estructura, sobre los conflictos, eh, sobre el análisis dramático, como vinimos haciendo la clase pasada con Antígona, a partir de esas preguntas que nos ayudan a entrar un poquito en la estructura, empezar a trabajar un poquito lo semántico, el sentido, el contenido, las preguntas que ahí se formulan. Hamlet es un poco un texto que tiene una elasticidad muy enorme, porque una de las cosas que dice Kott, que me parecen súper interesantes, es que Hamlet tiene esa fuerza, ese poder de ser como una esponja, ¿no? Dice que absorbe distintas épocas históricas. En definitiva, lo que está diciendo Kott es que cada época histórica se puede espejar en Hamlet. Por eso es un autor contemporáneo, ¿no? De algún modo, ¿no? Se habla de Shakespeare como un autor clásico. En realidad ahí se está usando clásico en un sentido de universal, ¿no? Porque su dramaturgia no es clásica por cuestiones que estuvimos hablando recién, y por otra parte es más contemporáneo que clásico, en el sentido de que cada época encuentra en él, digamos, en el texto, un modo de mirarse a sí misma, ¿no? Eh, Pensando, ¿no?, en la melancolía, ¿no?, que padece ese personaje, eh, en la desilusión, en la desesperanza, ¿no?, que permiten también encontrar ahí un espejo en el cual nos encontramos. Por otra parte, Hamlet es un joven con un libro en la mano, ¿no? Digo, es un joven que piensa a partir de una profunda desilusión, ¿no? A partir de un momento donde eh, se da cuenta de que la idea pura no existe en la tierra, ¿no? Es decir, se le caen los idealismos a pedazos. Eh, y Kott dice que hay un Hamlet moralista y un Hamlet filósofo. El Hamlet moralista es ese que no puede entender cómo el mal y el bien se pueden confundir, ¿no? Que no haya un bien y un mal que se puedan claramente distinguir, digamos, no entender cómo el poder se puede asentar sobre el crimen, ¿no? Un joven, ¿no?, donde de golpe le descubre la cara cruenta al mundo. El Hamlet moralista. Y después está el Hamlet filósofo, que es el Hamlet que duda de que el mundo exista, que duda y que utiliza la duda cartesiana, en el sentido, lo digo, intencional, totalmente intencional, de pensarlo a Hamlet como una anticipación de Descartes, ¿no? La duda cartesiana, ¿no?, el poner en duda todo, ¿no?, la duda metódica, ¿no?, que lleva adelante Descartes en el siglo XVII, es una operación que ya anticipa este personaje, ¿no? Dudar de todo, menos de que piensa, ¿no? Bueno, ahí también es interesante como ese linkear. Y después, digo algo y ya empezamos con las preguntas para entrar a la estructura del texto, la importancia del espejo como motivo temático y estructural de la pieza. Voy a hacer referencia a Lacan ahora rápidamente, pero lo que dice Kott es que Hamlet es un espejo de las épocas, que cada época se puede ver espejada en la obra por distintas facetas, pero también el espejo del propio personaje que se va espejando con otros personajes dentro de la obra.
Este análisis es el análisis que desarrolla Lacan en sus seminarios, un análisis que es psicoanalítico, no podía ser de otra manera, pero que aporta, porque el espejo es el gran motivo de la pintura del siglo XVII también. Ustedes van a encontrar en la pintura del siglo XVII muchos espejos. Estoy pensando en las Meninas de Velázquez, ¿no? Si bien Velázquez es un pintor barroco, muchos coinciden de que Velázquez tiene algunos cuadros oscuros, filosóficos, que están más cerca del manierismo que del barroco, ¿no? Porque el barroco es un arte simple, popular, de fácil lectura, y la complejidad de ciertos cuadros de Velázquez lo ponen también más cerca del manierismo. Digo esto porque sabemos de las famosas Meninas de Velázquez, el espejo, ¿no? Como el gran secreto, ¿no? Que permite desentrañar el sentido del cuadro. No solo en las Meninas, sino en muchos cuadros de la época aparecen los espejos. Y si pensamos que el Palacio de Versalles se construye también un siglo después, en el siglo de Descartes, ¿no? En el siglo XVII se empieza a construir el Palacio de Versalles, que tiene el famoso Salón de los Espejos. Podemos entender algo de la función del espejo incluso como motivo para pensar el funcionamiento de la política, la apariencia y la realidad, lo que es y lo que no es, ser o no ser, ¿no? Hay algo del espejo que está simbolizando esta dualidad o esta ambigüedad, si se quiere, entre la máscara y el rostro, entre lo que somos y lo que no somos, entre la realidad y la apariencia, que en definitiva es una isotopía estructural en Hamlet. La realidad y la apariencia, ¿no? Lo que es y lo que no es. Bueno, es una pieza que sociológicamente, porque a Shakespeare le interesaba fundamentalmente pensar el tema del poder, ¿no? Es un gran pensador del poder y muchos sociólogos y han pensado la política desde las grandes tragedias shakespearianas. Hay una preocupación por el poder y por desentrañar esos hilos del poder, ¿no? Que generan tragedia, que generan caos. Y Shakespeare tenía mucho miedo al caos, ¿no? Quizás escribe para poder exorcizar, ¿no? esos demonios. Bueno, la primera pregunta que vamos a hacer para organizar un poco el debate es identificar el conflicto del personaje, identificar el conflicto de la obra y detectar el momento en donde se desata el conflicto. A esto que llamamos enlace, ¿sí? A ver, ¿quién tiene ganas de tomar la posta? ¿Cuándo se desata el conflicto? Si entendemos que el enlace, ese momento donde algo sucede que dispara el conflicto central, ¿cuál sería el conflicto y qué lo dispara? Cuando aparece el fantasma. Claro, exactamente. Cuando Hamlet se entera, en realidad ya la aparición del fantasma es perturbadora. Vieron que en las dos piezas que leímos, tanto en Antígona como en Hamlet, ya la cosa venía mal, ¿no? Es decir, Antígona ya habían muerto los hermanos, Antígona ya estaba craneando que lo iba a enterrar a Polinices, ¿no? Ya empieza, los personajes entran a escena con una profunda perturbación emocional. Hamlet ya venía mal, muy angustiado por la muerte del padre. Venía angustiado por el duelo que estaba haciendo de la muerte de su padre. Ahora, lo que no sabía era que su padre había sido asesinado por su tío con muchas sospechas de la complicidad de su madre, ¿no? Que hay indicios, ¿no? Que le da el propio padre de la complicidad de su madre. Entonces, en el momento que aparece el fantasma, en el momento que él se entera de la verdad, que no murió naturalmente, sino que fue asesinado por su hermano, ahí se desata el conflicto porque ahí aparece, ¿qué le dice el padre a Hamlet? Que vengue su muerte. Exacto, la demanda de la venganza, o sea, él
el enterarse del crimen y la demanda de venganza desatan el conflicto del personaje, que empieza a luchar por su objetivo. En ese caso, si pensamos en términos de la estructura más profunda del texto, el modelo actancial, ahí ya tenemos el eje del deseo. El sujeto es Hamlet, el objeto... La venganza. Sí, en términos de usar el infinitivo que ayuda más en términos de acción, vengar la muerte del padre. Vengar. Vengar la muerte del padre es el objeto. ¿Sí? Perfecto. Después volvamos después al modelo actancial, pero pensemos ahora en la estructura más superficial. Esto de el enlace y el desenlace. Si vamos al desenlace, ¿en qué momento se resuelve el conflicto? ¿Y cómo se resuelve? ¿Con el duelo? Claro, con el Con momento... la muerte. Claro, con el duelo y con la Con la muerte muerte. de Claudio, de cuando él logra el objetivo, ahí se resuelve el conflicto, pero también el conflicto se resuelve, entre comillas, con la muerte de todos, ¿no? Ahí está esa Sí. cosa que no queda nadie en pie, digamos, ¿no? Esa cosa como de tabula rasa. Y después la llegada de Fortinbras, que bueno, eso es otro tema, digamos. Esto, ¿no? Bueno, lo digo ahora, porque si no después tengo miedo de olvidarme. Es interesante porque hay un ciclo de poder, ¿no? De toda la genealogía de la familia Hamlet. El padre, además de Hamlet, se llamaba Hamlet, como él, ¿no? Pero no se olviden de que Hamlet había llegado al poder de Dinamarca expropiándole de alguna forma las tierras a el rey de Noruega. Entonces, la vuelta de Fortinbras es como quien viene a recuperar el poder perdido, el poder arrebatado. ¿Vieron? Es como un retorno al orden. ¿Entienden lo que dice? Fortinbras viene también a recuperar un reino que había sido arrebatado. En definitiva, esto de las luchas del poder, ¿no? Pero hay algo que Ian Cott se detiene a pensar que me parece genial. Él dice, Fortinbras aparece y dice, no textual, no estoy diciendo, dice, Fortinbras llega con una sonrisa y dice, saquen los cadáveres, volvemos a empezar. ¿No? Como que ahí aparecería otra mirada sobre el poder, ¿no? Porque dice, llega con una sonrisa y dice, bueno, limpiemos la escena, saquemos los cadáveres, volvamos a empezar, ¿no? Digo, como otro ciclo ahí, como que se cerraría un ciclo, ¿no? De determinado modo de pensar el poder, ¿no? Que cierra, digamos, toda la genealogía Hamlet. Pero volviendo a esa escena principal del fantasma del padre, si hay otro motivo temático en el manierismo, en la tragedia shakespeariana y en el manierismo, es la figura del fantasma. El fantasma es una figura que atraviesa todo el imaginario social de la Europa moderna. Podemos ir desde el fantasma de Shakespeare al fantasma de Marx, el fantasma que recorre Europa, al fantasma de los poemas de Baudelaire, al fantasma del expresionismo, de los cuadros expresionistas, el fantasma como algo que recorre Europa, citando a Marx, en el sentido de la ambigüedad, ¿no? En el sentido de lo que es y no es. Lo que atormenta a Hamlet es que es la duda. Sí, es el padre, pero no es el padre, es el fantasma. Existe, no existe, lo vi, no lo vi, ¿no? Esto ambiguo, ¿no? La ambigüedad del fantasma. Lo que es... Profe, Sí, porque también llega a pensar que ese fantasma podría ser parte de algo diabólico, decía, o comparado con el diablo. exactamente. Esa duda de no tener certezas, porque lo que dispara la acción, y ahora volvemos al modelo actancial porque sirve, si pensamos en el destinador, tenemos destinador, sujeto, objeto, ¿no? El sujeto Hamlet, el objeto vengar la muerte del padre. ¿Qué es o quién es o qué es el destinador? ¿Cómo
completan ese casillero del destinador, en este caso? El fantasma del padre. Exactamente. El fantasma del padre es el destinador, porque es el que lo empuja, el que le dice, vengame, venga mi muerte. Es la fuerza que lo empuja, es la motivación. Es más, es un mandato. En términos lacanianos, ahí se imaginan, hace dulce de leche Lacan con el mandato del padre, ¿no? El mandato del padre, que además es un fantasma. Lo que mueve es un fantasma, ¿no? Algo ambiguo que motoriza. ¿Para qué o para quién? Si pensamos en términos del destinatario. ¿Para el propio fantasma? Claro, ¿qué piensan ustedes? Él lo hace por el padre, para cumplir con el mandato del padre, para hacer justicia con su padre, en definitiva, pero también un poco para él mismo, ¿no? Hay algo también de una cuestión de honor propio, pero en realidad me parece que ahí también el destinatario es el padre, ¿no? El propio padre, digamos. Digo, no, quizás no exclusivamente, pero el padre y él, ¿no? Los dos Hamlet, ¿no? Ahí hay como un montón. Si pensamos también desde el punto de vista psicoanalítico, esa coincidencia quizás en la figura del destinatario, ¿no? Ya que estamos con el modelo octancial, continuemos con eso. ¿Cómo ven el tema ayudantes oponentes en este caso? Y uno de los ayudantes sería Alicio. Bien, ¿qué piensa el resto? No lo entendí. No entendí lo que dijo Viviana. Lo que dice Viviana es que Horacio, ella lo considera ayudante. Es el amigo. Voy a plantear esto. Si hay un ayudante, tengo mis dudas, pero si hay un ayudante, es Horacio. De eso estamos seguras. No hay otra persona que lo ayude más que Horacio. Ahora, habría que ver en relación al objeto de la venganza, pregunto, ¿no? Pues esto puede ser una pregunta incluso escénica, ¿no? Digamos, una pregunta para entender, digamos, la acción de los personajes. La pregunta concreta sería, Horacio, se las hago porque tampoco tengo la respuesta clara, pensemos entre todos y todas. Si Horacio ¿lo ayuda realmente a vengar al padre o es más un soporte emocional? No sé, ¿cómo lo ven? Más como dice usted, un soporte emocional, más que quizás como... Habría que pensar en ese caso sin Horacio si él hubiera podido avanzar. Pero eso digo, ahí está Un también. acompañante. Claro, si lo Bien, pero acompaña. ahí Horacio, al mismo tiempo, ¿no? Perdón, que al ayudarlo a vengar de ser así, ¿no está siendo ya mismo un soporte emocional al mismo tiempo? Claro, o sea, si Me es cuestiono mucho. ayudante, si lo pensamos como ayudante, que lo ayuda ya es soporte emocional. La otra pregunta sería, pensando en un montaje de obra y alguno de ustedes sería Horacio. Bueno, a ver, concretamente, ¿yo estoy realmente ayudando o estoy siendo el soporte? Estoy siendo como el oído de este personaje. Quizás, pero la pregunta sería, quizás solamente escuchándolo ya lo ayuda. Bueno, eso son interpretaciones, no hay una verdad, ¿entienden? Es como, también ahí está la mirada del que mira. A mí siempre me resultó muy interesante la pregunta de, este pibe, como dice Cott, este pibe con el libro, ¿este pibe está solo? ¿O tiene al menos un amigo? ¿O está solo en un mundo corrupto, en un mundo... digo, ahí también, ¿no? No sé cómo lo ven. Yo lo veo bastante solo y Horacio sería, bueno, como un poco un cable a tierra, que tengo algo ahí como para, ¿no? Pero bueno, digo, no estaría ni mal ni bien de que ustedes dejen ese casillero vacío o pongan a Horacio como ayudante. Las dos miradas son posibles, porque el texto es muy ambiguo y muy rico en relación a eso. Pero bueno, si yo pienso a Horacio como ayudante o no, lo argumento, ¿no? Bueno, me parece por esto, por lo otro. Digo, esas cuestiones tienen que ver con la interpretación que hagamos de los textos. Lo que sí sabemos que tienen muchos oponentes,
¿sí? Porque en definitiva, ¿a quiénes pondrían como oponentes? Dejemos en duda ese casillero. Perdón, digo, si está solo, en el caso de que pensemos de que Horacio es un soporte, pero no llega a cumplir la función de ayudante, otra vez nos encontramos frente a un héroe romántico, en el sentido del héroe que lucha solo contra todos, citando la película de Gaspar Noé, solo contra todos es, ¿no? Es como el único, ¿no? En medio de esa Dinamarca que huele mal, ¿no? Para citarlo. Entonces, Profesora, hay una cuestión ahí de confianza, ¿no? Y de fidelidad de Horacio hacia Hamlet. Entonces hay una relación ahí que sí lo podemos pensar como que es, digamos, un apoyo para él y a lo largo, que se mantiene a lo largo de la historia, ¿no? Y también no podemos pensar que el espectro del rey Hamlet también haya sido en algún punto alguien que haya colaborado, o sea, que le da la certeza de quién lo mató y ayuda a resolver esa situación. lo primero que decís de Horacio coincido, y escuchándote digamos, es totalmente coherente lo que decís, hay que ver si en ese soporte emocional de Horacio se hubiera podido, ¿no? Digo, aunque sea era algo que tenía para confiar. Por otro lado, no creo que el padre sea ayudante, porque justamente si algo no tiene Hamlet es certeza. El padre lo llena de dudas. Y el gran problema, me adelanto un poco a algunas lecturas que podrían llegar al final del análisis, el gran problema de Hamlet es que duda tanto de que dilata la acción, y dilatar tanto lo enferma. Por eso vieron que ahí está esta ambigüedad del texto, que no saber si la locura es solamente una herramienta o no termina él siendo víctima de su propia estrategia y volviéndose loco. Entonces, digo, me parece que justamente el padre, o sea, el mandato del padre es un mandato que lo deja él tecleando, no le da certeza. Entonces, en ese sentido no lo ayuda. Me parece que es claramente el destinador y el destinatario, pero no el ayudante, en ese sentido. Estoy pensando... Profe, Sí, ¿se lo puede ver como un héroe romántico un poco débil también? claro, A eso Hamlet. también. Decimos héroe romántico por varios motivos. Vieron que el romanticismo, más que un estilo artístico, que lo es, pero más que eso es una filosofía, es un modo de vida. Y lo propio del héroe romántico es la soledad y la incomprensión, ¿no? El héroe romántico está solo y sufre porque siente que vive en una sociedad que no lo merece, en una sociedad que desprecia. Entonces, en ese sentido, Hamlet es romántico. Y esto que vos decís de la debilidad, Shakespeare tenía una gran sensibilidad por las personas que no tenían éxito en la vida, por los débiles, por los que dudan, por los que fracasan, ¿no? En este sentido, Agamben diría Giorgio Agamben, Shakespeare es un contemporáneo, porque pudo ver las sombras de su época y no las luces, no el éxito, sino estas debilidades. Claramente, la duda lo debilita, porque esto lo dice Lacan, es como en la vida. ¿Por qué Lacan dice, Hamlet es el prototipo del neurótico? Porque ¿qué es lo que define a un neurótico? Dice Lacan, entre otras cosas. El neurótico o la neurótica sabe lo que tiene que hacer, pero lo patea. Sabemos de qué se trata, ¿no? Sabemos, pero pateamos. Porque dudar pensar demasiado, hace que dilatemos la acción. Y acá, esta pregunta de Patricia me sirve para que lo comparemos con Antígona o con el héroe griego, el héroe clásico. El héroe clásico es el héroe de la acción. Cuando a Edipo le dicen que tiene que resolver el enigma, digamos, del asesinato de Layo, él se pone enseguida a actuar, no duda un minuto. Si en lugar de Hamlet estaría Edipo en esa posición, Claudio no duraba un minuto vivo. Iba y lo mataba. Porque el héroe griego no duda, es el héroe de la acción. Antígona no duda. Antígona dice, yo voy a enterrar a Polinices, cueste lo que cueste.
En ¿Sabés cambio, lo que me dijo, profe? sí, ¿Sabés lo que me dijo ayer una alumna de cuarto año de la secundaria cuando estábamos analizando ya al final de Edipo? Me dijo, pero al final Edipo siempre es un cobarde, porque siempre estuvo refugiándose o huyendo, me dice, de lo que consideraba su destino. Huyó, y finalmente se refugió en lo que le quedaba, que era su propio cuerpo, digamos, su propia mente nada más, y por eso hasta se quitó los ojos y era el último refugio que le quedaba. Yo me quedé, qué lectura súper interesante. sí, me dijo, al final no era valiente, valiente fue Yocasta, me dice que ella sí tomó la decisión de ir y quitarse la vida, pero él fue un cobarde siempre, así Mirá, me dijo. qué lectura Me encantó. ¿no? Cómo estas tragedias son tan ricas para que ahí entremos con estas interpretaciones que son. Pero digo, ahí está la diferencia, ¿no? El héroe de la acción y el héroe del pensamiento. Hamlet piensa tanto porque él quiere tener certezas. Y no. En ese mundo se habían caído las certezas. Entonces, dilata. Por eso lo que dicen algunas lecturas críticas es que Hamlet es el héroe del pensamiento, es el héroe, el típico héroe moderno, es el hombre que piensa demasiado, el hombre que sabe demasiado, ¿no? Como si hubiera un desequilibrio entre el pensamiento y la acción, ¿entienden? Vieron que, pensemos esto, cuando pensamos mucho, entramos a dudar si hacer o no hacer, porque vieron que cuando pensás, empezás a ver las distintas posibilidades. En cambio, si sos así como instintivo, más así como impulsivo, como el héroe antiguo, bueno, haces, sin pensar. Entonces, ahí hay como una especie de desequilibrio entre acción y pensamiento, a favor de un engordamiento del pensamiento. Entonces, por eso algunos dicen, Edipo es el héroe de la acción, el héroe antiguo, Hamlet es el héroe moderno, el héroe cartesiano, el héroe del pensamiento. Pero la tragedia quizás tiene que ver con un exceso de pensamiento. ¿Sí? Piensa tanto, el hombre que sabe demasiado, que piensa demasiado, que eso hace que se le vuelva en contra el pensar demasiado, porque lo paraliza, ¿no? Eso me parece que también podría ser. Esperen que enchufo porque me estoy quedando sin batería. Mientras les voy haciendo la pregunta y me contestan. ¿Cuáles son las estrategias que elige el personaje para lograr su objetivo? Ahora digo, si hubiera sido Edipo, para Edipo no hubiera habido estrategia. Edipo toma un arma y lo mata. La acción sin pensamiento. Hamlet necesita estrategias. ¿Cuáles son las estrategias que él elige para lograr su objetivo? Mientras voy enchufando, ustedes hablen, yo los escucho. ¿Cuáles son las estrategias? Lo de la obra de teatro fue una, Bueno, me parece, una es la para obra tener certeza La entre locura. tanta duda. exactamente, la locura y el teatro. La primera estrategia, la primero que él inventa es la locura. Bueno, la locura como estrategia. ¿Por qué? ¿Cuál es el beneficio de usar a la locura como estrategia a los fines de la venganza? ¿Por qué la locura? Aclaro que la locura es uno de los temas que recorren todo el arte manierista, ¿no? ¿Por qué la locura? ¿Cuál es la fortaleza de la locura en todo caso? Quizás no ser tan cuestionado. Claro, la locura de algún modo da impunidad. Y el loco puede decir lo que piensa sin ser censurado. Claro, Digo, Claro. quizá, bueno, tengo un brote en este momento, digo barbaridades, lo que se me ocurre, bueno, estoy amparada con que, bueno, me agarró un ataque de locura. Entonces dije barbaridades. La locura te Y ampara. era irónico. Claro, le permite usar la ironía, cuestionar todo, cuestionar hasta el lenguaje. ¿Vieron cuando dice words, 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 palabras, palabras? Cuestiona todo, como Descartes. No deja en pie más que su propia duda.
Entonces, la locura le permite... Además, profe, la falta de certeza para sus oponentes, porque Claro. nunca obtienen la certeza de parte de... Exacto, porque desestabiliza la locura además. La locura, sabemos muy bien, ¿no? Que tener a alguien loco al lado desestabiliza. Digo, la locura es provocadora, la locura te desestabiliza. Entonces, es verdad lo que vos decís, como va provocando las certezas de los otros también, los va desestabilizando. Fíjense, ¿no? Elegir una estrategia tan... Además, estoy pensando, una estrategia tan filosófica, porque en definitiva la locura de pensar demasiado es una estrategia también del pensamiento, ¿no? Es pensar tanto, extremar el pensamiento, o sea, usar el pensamiento como estrategia y no la acción. Por otra parte, él actúa la locura, con lo cual el teatro también está ahí, él se hace el loco. Bueno, es lo que dice Viviana de la obra, ¿no? Es decir, cuando él pasan los cómicos y él les dice, bueno, representen este guión que yo les voy a dar para que Claudio, al ver esa escena, salte. En definitiva, las dos herramientas que tiene Hamlet no son la fuerza, digo, la fuerza del que mata, sino las dos estrategias que le permiten estar más seguro para matar, son estrategias intelectuales, estrategias espirituales, escénicas, simbólicas, no materiales, ¿entienden? Es como apela al pensamiento, a la estrategia intelectual, es el héroe del pensamiento. Quiero decir esto en términos de que, vieron que cuando pensamos en la pregunta acerca del subtexto de las obras, esto del mensaje, pero bueno, en el caso de Antígona está bastante claro porque el coro se encarga de hacer una síntesis conceptual al final. Al no haber coro en Shakespeare, claro, esa sería otra de las transgresiones a la tragedia clásica, ¿no? El prescindir del coro. Es más difícil encontrar el subtexto, porque hay todo un tratado filosófico ahí sosteniendo a esa obra. Estoy pensando, después, bueno, si alguien elige esta obra para trabajar, también podrá proponer sus miradas y sus lecturas y sus hipótesis. Que quizás lo que esté diciendo Shakespeare sea, el teatro es una herramienta para llegar a la verdad, el arte es un vehículo para la verdad, más que cualquier otro. La locura la locura y el arte, que serían más o menos lo mismo, digo, porque el arte implica también transgredir, ¿no? La palabra, transgredir las certezas, provocar esas grandes certezas. En definitiva, el arte y la locura como caminos o vehículos a la revelación de las verdades, ¿no? Es decir, en definitiva, la verdad en la ficción. Esto que pensaban las vanguardias, ¿no? Quizás el arte es más verdadero que la propia vida, ¿no? En el arte hay más verdad que en la vida, que en la realidad, ¿no? Porque el arte puede sacar esas máscaras, tiene esa potencia de interpelación, o, digo, y en términos de los espejos, un poco trabajo ahí desde la mirada de Lacan, lo que dice Lacan es que Hamlet tiene muchos espejos. El primero es su padre, además de que se llaman igual, ¿no? Pero también lo que dice Lacan es que hay otros espejos. Ofelia es un espejo de Hamlet. ¿Por qué? Porque Ofelia enloquece. Fíjense que ella espeja la locura. Hamlet actúa la locura y le rebota a ella una locura real, ¿no? Es como que hay un espejo de locuras ahí. Lacan hace hincapié en el nombre Ofelia. Él encuentra que en el propio nombre Ofelia está la palabra falo. Entonces, lo que dice Lacan, vieron que bueno, el psicoanálisis es tan atento al significado, a los significantes, como si Ofelia fuera un espejo, una versión femenina del mismo, ¿no? Es como que ella sería su doble femenino. Después dice Lacan, se espeja en Laertes, porque en definitiva Laertes también retorna para vengar a su padre.
O sea, en definitiva están unidos por un mismo objetivo. ¿Cuál es la diferencia entre Hamlet y Laertes? Que Laertes es el prototipo del héroe antiguo. Laertes no duda. Laertes venía dispuesto a vengarlo sin dudar. Digo, hay algo ahí, ¿no? De el espejo de Laertes como... Es más, yo creo que en el momento en que ellos se enfrentan, en el duelo, Hamlet le dice, yo seré tú, Laertes. Yo seré tú, Laertes. Está hablando algo de lo especular ahí que me parece interesante desde el propio texto que lo plantea. Y después, donde ahí se pone más picante la cosa, es cuando Lacan, entendiendo que es una lectura psicoanalítica, dice, Claudio también es un espejo de él, porque Claudio hace lo que Hamlet hubiera querido y nunca se atrevió, matar al padre para estar con la madre, dando cuenta del Edipo, de la relación edípica entre Hamlet y Gertrudis, ¿no? Que ahí hay un Edipo insinuado, si ustedes ven la película de Zeffirelli, bueno, cuando se materializan acciones físicas en el cine, esa relación edípica está bastante más explícita en la película de Zeffirelli. Pero hay indicios del Edipo de Hamlet y lecturas históricas acerca de esa relación edípica con la madre. Por supuesto que cuando Lacan habla del Edipo y de matar al padre, está hablando de una muerte simbólica, ¿no? Del padre, ¿no? El complejo de Edipo consiste en eso, ¿no? En poder transitar ese duelo, digamos, ¿no? Del odio al padre. Hay algo especular en Claudio, entonces lo que dice Lacan es, ¿por qué demora tanto en matarlo? ¿Por qué no se atreve? No solo porque duda, porque en el fondo lo admira, dice. En el fondo es el espejo deformado del mismo, el espejo enfermo del mismo. Como Ofelia podrá ser su versión femenina, como que Claudio sería su versión deformada, ¿no? Bueno, no sé, son lecturas que son muy interesantes. Charlemos en estos 10 minutos tipo a micrófono abierto, como más bien opiniones, hipótesis, percepciones. Escucho a quien quiera preguntar, plantear alguna hipótesis, detenerse en algún momento del texto. También está la pregunta, digo esto escucho, de esa relación con Ofelia, ¿no? De esa historia de amor. Ahí hay una historia también de amor y lucha de clases, podemos decir, porque vieron que Polonio todo el tiempo le dice a la hija, no, ¿cómo el príncipe se va a fijar en vos? Hay una cuestión claramente de clase, te está usando, te quiere usar, ¿no? La pregunta por el amor, ¿no? Lo que dice Scott, era una chica enamorada que fue arrastrada por la política, si él verdaderamente la quería, ¿no? Si la usaba, como opinaba Polonio. Pienso de que también, pensando psicoanalíticamente, la desilusión profunda que le produce a Hamlet enterarse de que su madre fue cómplice, o sospechar al menos de que fue cómplice, evidentemente produce una misoginia en él, una desconfianza hacia las mujeres. Digo, como si mi madre, a quien creía profundamente enamorada de mi padre, fue capaz de matarlo para casarse con su propio hermano, y bueno, no creo en las mujeres. Entonces quizás ese odio a Ofelia sea consecuencia de la desilusión que le produce la propia madre, ¿no? Digo, podemos pensar que la amaba, quizás, ¿no? Ahí están todas las hipótesis, y que ese acontecimiento tan traumático para él produce como una especie de odio generalizado hacia el género femenino, porque esta misoginia de Hamlet es algo de lo cual hablan mucho los críticos de la obra, ¿no? El melancólico, el misógino, ¿no? Digo, para poder pensar hipótesis posibles. Me niego a posicionarme como Polonio, a pensar que la estaba usando. Yo creo que era un joven idealista que se desilusiona y que sufre y que no puede con todo eso. Sí, ¿quién estaba? ¿Quién quería intervenir? Se puede ver la película de Ofelia también, yo lo hago con mis estudiantes para hacer la comparación, está muy Ah, buena. no la vi a esa, Viviana. ¿Te acordás quién es la Es, que...
Es bastante nueva, está en YouTube ahora porque yo lo veo con mis alumnos. Está buenísima. Ah, buenísimo. Bueno, gracias por el dato, para tenerlo en cuenta. Sí, Bueno, perdón, ¿cómo se llama la película? Ofelia, ahí escribo en el chat, creo que aparece Ofelia, me parece. después está la de Franco Sefirelli, que es la versión con Mel Gibson, que es la más clásica, con Glenn Close como Gertrudis. No sé si alguien vio esa versión. Sí, por supuesto, en su momento. Claro, Franco Sefirelli es como el director italiano de Clásico. los 80, 70, 80. Exacto, Romeo y Julieta es totalmente. preciosa, la Romeo y Julieta de Sefirelli es Divina. muy hermosa. Es la mejor. Porque Sí, después hicieron otra versión que no, esa de Sefirelli es, es para hermosa. mí, bueno, capaz porque Sí. soy una señora medio mayor, pero es divina. Es hermosa, es hermosa. Después hay muchas versiones como recontextualizadas. Está la de Kenneth Branagh, que la ambienta en el siglo XIX. Kenneth Branagh, que además él actuó en la Royal Shakespeare Company, Branagh. Era marido, en su momento estuvo casado muchos años él con Emma Thompson. Kenneth Branagh, no sé si lo ubican. Actor y director. Mira, Fiore, cuenta que hizo Ofelia, de Machine. Profe, una consulta, Analía Sí, acá. sí. Vio que en muchos escritos está muy cuestionada la autoría de Shakespeare. No sé por ahí usted que me... Sí, depende de los diferentes bien, autores, está muy cuestionada la autoría de sus obras. claro. En Creo que relación se atribuye incluso como a Christopher Marlowe o alguna, claro, no no, recuerdo. sí, no, en realidad no es la primera versión de Hamlet, hubo otras versiones previas. Thomas Kitt, se supone que una era de Thomas Kitt, otra no sé si no era de Marlowe, creo, me parece que sí, pero había distintas versiones no encontradas, previas. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? La historia de Hamlet era muy popular en Inglaterra en ese momento. ¿Qué hace Shakespeare? Toma una historia que habían escrito otros autores y la reversiona y la hace filosófica. No está discutida la autoría del Hamlet de Shakespeare, pero sí la originalidad del tema. Es decir, el tema, la leyenda de Hamlet era una leyenda muy popular que tuvo otros autores, pero no solamente los que mencioné, sino había una más antigua que pertenecía más a finales del medioevo, creo. En relación al texto, digamos, de base. Es decir, que él toma un texto conocido y lo reversiona, ¿sí? Por eso también es tan interesante de que toma, ¿por qué era tan popular Hamlet, la leyenda y las obras? Estaban muy de moda las tragedias de venganza, pero él, fíjense cómo toma una tragedia de venganza y la convierte en un tratado filosófico, de algún modo. Ahí está eso manierista, ¿no? Y la llena de preguntas. En ese monólogo, ¿no? Que por otra parte, esto quizás sea como un punto interesante para ir cerrando la clase, el monólogo de Hamlet, el famoso monólogo de Hamlet, es un soliloquio, no un monólogo interior. Es un soliloquio. Un soliloquio es un monólogo pensado para ser dicho a los espectadores. Es decir, en el monólogo interior el personaje habla, pero está pensando. En el soliloquio el personaje habla, pero le habla a otros. ¿A quiénes? Al espectador. Estas preguntas que él se formula, de las cuales quizás la nuclear sea, ¿vale la pena luchar en contra de la injusticia? ¿O nos cruzamos de brazos y aceptamos la crueldad del mundo, ¿no? Es decir, en definitiva, ¿nos rebelamos, resistimos o nos entregamos? Esa pregunta, ¿no? Me parece que es una pregunta clave desde el punto de vista de las isotopías de la obra, que yo creo, para ya dejarlo sentado, que la isotopía fundamental es hacer pensar, pensamiento-acción, ¿no? Ahí está como, me parece, como lo nuclear. Pero me parece que ahí está la pregunta por hacer o no hacer, ser o no ser, ¿no? En el sentido de que ser implicaba rebelarse, cumplir el mandato del padre. No ser era entregarse, resignarse, ¿no? Es una pregunta muy de la juventud.
luchar contra las injusticias o aceptar el mundo como es. Por eso Hamlet ha generado tantas identificaciones epocales, porque también la juventud y la adolescencia está atravesada por la desilusión acerca del mundo, que es lo que también nos mueve a luchar. Bueno, a mí me sigue moviendo todavía, pero no soy una señora grande, yo también. Pero, digamos, hay algo, digamos, es la desilusión también y la desesperanza lo que nos lleva a, bueno, hagamos algo porque, ¿no? Porque quizás entregarnos a la resignación nos produzca más frustración y más dolor y más angustia. Pero me parece que eso, ¿a qué quiero apuntar? A que lo que hacía Shakespeare era hacer que el personaje le haga esas preguntas a los espectadores. Y de hecho, yo les contaba que si miran Shakespeare apasionado, la interrelación con el público era muy activa. Eso se ve también en las páginas de Velázquez. El personaje de Velázquez nos mira y nos convierte en los modelos del cuadro que está pintando. Lo que hace el manierismo es involucrarte en la obra, hacerte parte de eso, rompiendo las fronteras entre el arte y la realidad, entre el teatro y la vida, ¿no? Las preguntas son al público, ¿no? Entonces fíjense, ¿no? También como el cuadro manierista, con tantos personajes que nos miran, que nos interpelan con la mirada, están haciendo que entre arte y realidad se vayan licuando las fronteras. Claro, es el motivo por el cual seguimos viviendo, ¿no? Y sobre todo que entiendo, no las conozco tanto al grupo porque muchos son educadores y educadoras, creer en la potencia transformadora de la educación, ¿no? Digo, que también es un motivo de lucha, ¿no? Porque Tan vigente, ¿no? tan vigente, tan vigente. Tan vigente. La educación como Platón, que simplemente es reproducir algo que tenemos que recordar para reafirmar lo que ya sabemos, o la educación es ese territorio que nos llena de preguntas para encontrarle nuevos sentidos al mundo y poder hacer del mundo algo distinto a lo que es o a lo que fue, no sé, digo. Pero bueno, me interesa el soliloquio como interpelación, ¿no? Miren los cuadros manieristas que están todo el tiempo ahí mirando al espectador, haciéndole preguntas, ¿no? Bueno, otra cosa quiero decir, hay una versión del director finlandés Aki Kaurismäki, que se llama Hamlet en viaje de negocios, algo así es el título. Es un Hamlet contemporáneo, un Hamlet finlandés contemporáneo, pero está muy buena para ver las relaciones intertextuales. ¿Cómo la puede escribir? Sí, se llama, el director es Aki Kaurismäki. Les recomiendo todo lo de él. Kaurismäki. Maravilloso. Y se llama la versión Hamlet está en viaje de negocios o Hamlet en viaje de negocios. Algo así. Porque también las lecturas intertextuales que se han hecho ambientando a Hamlet en distintas épocas históricas. Y quiero decir algo más también, que Shakespeare, que le interesaba tanto el teatro como experiencia popular, sus personajes tienen una enorme profundidad psicológica, lo sabemos, por algo los toma Lacan, y no solo Lacan, pero también se pueden pensar como roles. Es decir, Hamlet es un personaje con una enorme profundidad psicológica, al punto de que Lacan piensa la neurosis desde él, pero a la vez es el melancólico, ¿no? Ofelia es la que enloquece por amor. Claudio es el traidor. Digo, ahí me parece que hay algo de los roles que es interesante y que tiene que ver con el teatro popular, con el teatro, con la comedia del arte, con un teatro de donde los roles también eran vehículos muy importantes para pensar a los personajes, ¿sí? Bueno, ¿alguna cosita más para terminar? No, me parece que confundí un poquito de lo de Christopher Marlowe, claro, es anterior. De Yo creo Marlowe, que la obra que yo como más tengo presente de Marlowe es el famoso Fausto de Marlowe. Una versión que se supone que era anterior de esa época era la de Thomas Kitt, que no se encontró. Y hubo otras previas de Grammaticus, no me acuerdo el nombre, era un nombre latino, que supuestamente había escrito un Hamlet de unos siglos antes.
Pero sí, es la de Thomas Kidd, creo, que está desaparecida. Porque en Shakespeare apasionado inclusive aparece, creo que se lo ve, aparece también el personaje de Marlowe ahí en la película, si no recuerdo mal. Mirá, no me acordaba de No eso. recuerdo El mal. que era como el contrincante de él, que había mucha pica, era Ben Jonson. Famosa obra El alquimista, es de Ben Jonson. La comedia de humores. Ajá. Bueno, eso... Porque usted menciona en una parte que quienes eran, claro, que tenían, ¿no? Había otros escritores también Sí, sí, total. de esa época. Era como muy popular la historia de Hamlet. Y ahí también está lo de la intertextualidad, ¿no? Como él agarra un texto y ya recontra conocido, pero hace otra cosa diferente. O sea, ninguno de los Hamlets anteriores tenía esta complejidad, esta profundidad filosófica, ¿no? Como hay algo ahí. Es un texto como muy, muy rico, muy... Bueno, Y ¿qué desde decir? ese lugar lo cuestionan tanto, por eso había leído tantos escritos donde decían que esas obras pertenecían a otros autores, desde ese lugar más que nada, porque Claro, no es el toma como contenido. una idea original, pero sí la Exacto. transforma. Que cuestionan, digamos, desde una mirada de cuestionar el contenido, pero es lo mismo que sucede con el mundo griego. O la tragedia francesa reescribe muchos textos clásicos. Fedra de Racine es una reescritura del Hipólito de Eurípides. Es decir, en esta época la cuestión de la novedad no era lo que fue para el arte moderno, ¿no? Tomar un texto conocido era como una operación bastante habitual. ¿No? La novedad es un poco una especie de principio más del arte moderno, ¿no? Pero sí, también fue cuestionado por eso. Pero Bien. bueno, a ver, tareas para el hogar. Películas es libre, vean lo que quieran, porque la verdad que están buenísimas todas las que fueron acá como las que citamos, las que invitamos a mirar para relacionar, para enriquecer un poco todo este material. Después, sí, lo que me gustaría como para empezar la clase que viene, para hacer un link entre clase y clase, es que vean esos dos cuadros que sugerí para poder hacer, bueno, nada, una reflexión de eso, como cuadros manieristas, y vamos a empezar a trabajar con realismo, la poética realista, el drama realista moderno, tomando como epicentro, digamos, a Ibsen, a Casa de Muñecas. Entonces, nuestro próximo texto es Casa de Muñecas, ¿sí? Profe, eso no importa, No. yo la verdad no lo conozco, la traducción, nada, no importa. No, trabajen con la que quieran. Yo voy a subir una digital, si la tienen en el libro, la quieren conseguir en compraventa, o cada uno, trabajen la versión que quieran, no es problema. Esta clase es la clase número 3, ¿no es cierto? Sí. Sí. Claro. Nos queda Casa de Muñecas la 4, y la 5 hacemos la excepción y la regla de Bertolt Brecht. Claro, ahí cerramos. Perfecto. Para los que viven en Resistencia, en la librería La Paz está el texto de Ibsen, Casa de Muñecas. Buenísimo. Porque por ahí a veces no son libros caros, porque las ediciones son económicas, y sí, bueno, y a veces es lindo tener el libro. Pero bueno, yo después a la tarde le subo el material. Yo interrumpí la grabación, van a haber 2 grabaciones, porque no me dejaba salir del Zoom para poner el link de la asistencia, que chequen de haber hecho todo lo que tienen que hacer con la asistencia y enviar. Entonces, hay 2 grabaciones de la clase de hoy. Pero bueno, espero que todo vaya bien y se grabe y no me haya mandado ninguna macana. Bueno, chicas. Profe, Sí. ¿puede ser el autor de Casa de Muñecas, por favor? ¿Cómo? Si puede escribir el nombre del autor de Casa de Muñecas para escribirlo bien. Casa de Muñecas de Ibsen, noruego, un autor noruego. Bien. Bien, gracias. De nada. Nos vemos entonces la semana que viene. Descansen, aprovechen el fin de largo a reponer energías. Y nos vemos en... Y gracias igualmente. Bueno, gracias. Adiós. Gracias, profe. Adiós, profe. Chao, chao. Chao. Profe, ¿Sí? ¿vos vas a estar en ese encuentro que vamos a tener en Resistencia? ¿Es un encuentro físico? Sí. Ah, no. El 29. No, lamentablemente
cómo me gustaría conocer Resistencia, pero no voy a poder, porque estoy con, ¿es ahora el 29? Sí. Sí, no voy a poder porque estoy con otras cosas acá, otras cátedras, doy clases en muchas instituciones y me va a ser imposible ir, pero sería hermoso, pero bueno, otra vez. Bueno, Bueno, qué lástima. sí, sería lindo vernos, pero bueno, ya va a suceder. Bueno, Profe, el link de la asistencia está ahí, se borra cuando usted corta. está más arriba. ¿Querés que, a ver, querés que te, espera, pongo pausa? ¿Querés que te lo